Permítanme presentar a nuestra mesa de honor. Estamos con el señor director de la Dirección de Gestión de la Investigación de la Universidad, doctor Diego Alejandro Sotomayor Melo. Bienvenido, doctor. Asimismo, está acompañado del ingeniero Carlos Taboada Peña, presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, APIA. Bienvenido. Y por supuesto, nuestro expositor, destacado doctor Sandro Casavilca Zambrano, quien tendrá a su cargo esta exposición académica. Bienvenido. La universidad agradece, por supuesto, a todo nuestro público invitado su participación en este evento. Para dar inicio a nuestra actividad académica, invitamos al señor director de la Dirección de Gestión, doctor Diego Alejandro Sotomayor Melo, a dar sus palabras de bienvenida. Señores y señoras, muy buenos días con todos. Ingeniero Carlos Taboada Peña, presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, APIA, recibimos un cordial saludo. Doctor Sandro Casavilca Zambrano, distinguido expositor ante esta jornada académica, sea usted bienvenido a la Universidad de La Molina. Es un honor participar en este importante evento en representación del señor vicerrector de investigación de la Universidad de La Molina, el doctor Jorge Jiménez Dávalos, quien por motivos de fuerza mayor no ha podido acompañarnos esta tarde. Para nuestra universidad, comprometida con la formación de profesionales y con el desarrollo de investigación científica al servicio del país, abordar la problemática de la exposición a plaguicidas químicos representa una responsabilidad académica y social de enorme relevancia, ¿no? Las investigaciones sobre este tema evidencian una situación que involucra directamente a la salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables expuestas de manera permanente a esos compuestos. Por ello, resulta fundamental generar conocimiento científico que permita comprender mejor sus efectos y contribuir a la toma de decisiones orientadas a la prevención y regulación y protección de la salud de nuestra población. La academia, o sea, nosotros como universidad, como investigadores, tiene como misión investigar, generar evidencia y aportar soluciones a los grandes desafíos del país. En este sentido, esta exposición sobre mezclas de plaguicidas químicos y su relación con el riesgo del cáncer a escala nacional constituye un valioso aporte científico, que también está reflejado en artículos científicos de muy alto impacto, ¿no? Al poner sobre la mesa resultados que ayudan a comprender la posible relación entre determinados agroquímicos y procesos carcinogénicos. Saludamos y reconocemos la participación del doctor Sandro Casavilca Zambrano, así como a todos los profesionales, investigadores e instituciones aliadas que de sus respectivos campos trabajan comprometidamente para una agricultura más segura, sostenible y responsable con la vida y la salud humana. A nombre de las autoridades de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, declaro inaugurada esta exposición titulada Exposición a mezclas de plaguicidas químicos y su relación con el riesgo de cáncer a escala nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sotomayor. A continuación, invitamos al ingeniero Carlos Taboada Peña, presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros, para brindar sus palabras. Señores asistentes, distinguidos asistentes, doctor Diego Sotomayor, gracias por la bienvenida. Doctor Sandro Casavilca, que es expositor del tema que nos convoca ahora, y también vemos que en la audiencia hay gente que conoce del tema, como el doctor Will Andel, en el tema que estamos gustosos de tener a tan distinguida concurrencia por un tema importante. Simplemente unas palabras de lo que es el APIA. El APIA, la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, agrupa a todas las especialidades que tienen que ver con la producción de alimentos, ¿no?
Y en el APIA se ha conformado comisiones, y una comisión es la Comisión de Sanidad Agraria, y también hay que decir que nosotros como APIA queremos ser un observatorio agrario activo. Quiere decir que permanentemente estamos observando lo que sucede en la parte agraria, que es no solamente lo del campo, la fabricación, todo lo vinculado al agro, toda la producción de alimentos, y ahí se ve como un problema importante la inocuidad de los alimentos. Es preocupante que nuestros alimentos tengan un alto porcentaje de que no son inocuos, y justamente las reuniones que se han tenido con todos los especialistas, ahí se tuvo conocimiento de que del Ministerio de Salud, del INEN, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, también estaban estudiando el tema desde el punto de vista médico, el impacto que tiene posiblemente pues estas mezclas de plaguicidas en la salud humana. Entonces, este es un ejemplo importante de un problema que es muy complejo, que debe ser afrontado y para atenuar estos efectos negativos de los plaguicidas cuando son mal utilizados, ¿no? Entonces, este es un problema complejo, y para un problema complejo se requiere pues un enfoque multidisciplinario. Digamos que el enfoque debe ser que todos los investigadores, todos los profesionales deberían tener un sentido de logro. Este es el problema, este es para que se solucione el problema, no es para observar el problema. Y el enfoque de logro, y que cada investigador y cada institución también vea el todo, hacia dónde apunta la solución del problema. Apuntamos a que el ser humano coma alimentos sanos y nutritivos, ¿no? Y este es lo que viene a la reflexión, en este caso, de esta ponencia, ¿no? Y cuando hablamos, creo que en la entrada estamos hablando de seguridad alimentaria. Si hablamos de seguridad alimentaria, ya estamos englobando toda la economía, no solamente la parte alimentaria, porque seguridad alimentaria también significa que hay personas que tienen dinero para comprar los alimentos que necesitan. Entonces se engloba la totalidad del problema que tiene el país, en el sentido que seamos un país más fuerte, en desarrollo. Y bueno, esa es las reflexiones que tengo para esta breve bienvenida a todos, aunándome a la bienvenida que me ha dado a la misma Universidad Agraria, con el cual tenemos un convenio de cooperación. Hay un convenio Universidad Agraria APIA para este tipo de problemas, en la cual queremos que participen los profesionales docentes de la agraria, y nosotros que ya estamos con muchos años de experiencia tenemos también algo que decir, y en conjunto tener este enfoque multidisciplinario que se necesita para planteamientos viables y correctos para afrontar estos problemas. Muchas gracias. Gracias, doctor Taboada, por esas palabras de reconocimiento a nuestro público, a los molineros, investigadores, destacados profesionales que están con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Para continuar con nuestro programa, la Universidad Nacional Agraria La Molina muestra su confianza, su compromiso, y por supuesto le da la grata bienvenida al doctor Sandro Casavilca Zambrano, quien será nuestro principal expositor. La trayectoria profesional del doctor Sandro Casavilca está enmarcada por sus éxitos profesionales que han sido reconocidos con diferentes premios obtenidos a nivel nacional e internacional. Es doctor en neurociencias por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en medicina con mención en patología oncológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara. Sea usted bienvenido, doctor, y para que podamos iniciar esta exposición, vamos a solicitar que nuestra mesa de honor nos acompañe al público, de tal forma que quede libre nuestra
nuestro expositor. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradecer a los organizadores, a la APIA, ¿no?, a la Universidad Agraria, por esta importante iniciativa, ¿no?, de poder llevar a un foro de discusión los hallazgos de nuestra investigación que llevamos adelante como grupo multidisciplinario desde el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas con cooperación franco-peruana, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, ¿no?, y colaboradores de diversas instituciones como el Instituto Pasteur, ¿no?, que nos han permitido, ¿no?, darle una perspectiva a la propuesta de los principales elementos que este artículo pone en relieve, ¿no? El aporte científico, que es de lo que yo puedo conversar, yo no soy un experto en plaguicidas, no soy químico tampoco, yo soy médico especialista en diagnóstico de cáncer. Entonces, el enfoque que voy a tener principalmente va a ser desde mi especialidad y desde mi contribución con el paper, porque es un equipo multidisciplinario, ¿no? Y también en el entendimiento del paper, porque a diferencia de todos, probablemente los que estamos acá, hemos tenido nosotros el acceso al grupo de trabajo, discutir nuestros hallazgos, tratar de entendernos desde las diferentes especialidades, y eso es lo que les vengo un poquito a presentar, ¿no? Entonces, vamos a ver si estoy trabajando bien con esto. Perfecto. Entonces, para ponernos en contexto, vamos a plantear un poco de la biología del cáncer, cómo nosotros entendemos el cáncer y lo que es el cáncer, ¿no? El cáncer se trata de un desequilibrio molecular, ¿no?, entre el mensaje genético de una célula que se ve alterado, entre aquellos genes que son los que traen la información para promover la proliferación, el crecimiento y el traslado o forma o diferenciación celular, y aquellos que, ¿no?, elementos que son también genéticos que regulan justamente esta expresión. Entonces, cuando este equilibrio se rompe, vamos a tener un sobrecrecimiento de los tejidos, ¿no?, porque ha rebasado, ¿no?, todos los factores de control que se tienen y ha activado aquellos genes que permiten que las células se reproduzcan de una manera descontrolada. Entonces, ya es una forma sencilla, muy básica de ver el fenómeno de las neoplasias, ¿no? Entonces, que se crean ahí los tumores, ¿no? Y conforme estas fallas vayan agregándose, le van a dar nuevas características a las células que las hacen malignas. Y se van a poder trasladar por la circulación y sembrarse a distancia. Y esa es la principal característica de malignidad, ¿no? Por otro lado, existe todo otro sistema en paralelo que detecta cualquier falla, ¿no?, o diferenciación no reconocible o alteración de nuestras células y activa mecanismos de destrucción de las mismas, porque el organismo tiene su propio sistema de control. Dentro de eso encontramos el sistema inmunológico o sistema de vigilancia, ¿no? Entonces, hay una falla del sistema de vigilancia al no reconocer que existen elementos que han cambiado. Y en esta falla del sistema de vigilancia, el equilibrio se pierde y deja que estas células tumorales escapen, ¿no? Y eso se llama inmunoedición. La forma como evade, ¿no?, el nuevo tejido tumoral a este sistema de vigilancia para no ser reconocido y convertirse en maligno, adquirir estas características que tienen que ver con la diseminación a distancia, ¿no?, y en los cuales la prevención tiene el mayor impacto dentro de lo que es las estrategias para la lucha contra el cáncer. Entonces, entendiendo los mecanismos de enfermedad y dándole plausibilidad biológica, es decir, explicándonos, porque no todos los elementos se conocen, la ciencia es así, estamos limitados por la tecnología. En el momento que la tecnología alcanza determinado nivel, adquirimos respuestas, ¿no?
El cáncer de cervix no se sabía exactamente por qué era cuando yo comencé a estudiar medicina. Después hemos sabido que era por un virus, porque se desarrolló una tecnología que nos permitió definir el agente causal. Pero nosotros no estábamos ciegos en ese aspecto, sabíamos que habían factores de riesgo, sabíamos que habían conductas que nos llevaban mucho a pensar de que su transmisión era casi de tipo infecciosa. Entonces, eso es lo que pasa un poco con la ciencia. Antes de que nosotros llegamos a identificar elementos del átomo, ya sabíamos que había un átomo, porque era lo que explicaba, ¿no?, plausiblemente, ¿no?, que el fenómeno se produzca, ¿no? Entonces, eso pasa, eso se llama plausibilidad biológica. En cáncer llegamos un poco más allá en las enfermedades y buscamos lo que se llama mecanística, ¿no? La mecanística de una enfermedad, la mecanística de un proceso, es como todo el entorno, más allá de la plausibilidad biológica, explica, ¿no?, que esta explicación científica, técnica, biológica, sea real en un entorno real. Y eso se llama mecanística, ¿no? Entonces, eso es un poco el sentido en el que va este artículo, tratar de encontrar no solamente la plausibilidad biológica, sino la mecanística del entorno, cómo esto se puede producir. Y para eso se desarrolla un modelo de riesgo, una modelización de riesgo, que es lo que el autor principal, Jorge Ones, ¿no?, desde la perspectiva de una estadística bayesiana, es decir, una estadística que permite proponer modelos predictivos, ¿no?, tomando en cuenta factores del suelo, factores climáticos, factores de las características químicas y biológicas de los plaguicidas, ¿no?, factores antropológicos de expresión antropológica y cambio climático, se encuentran dentro de un modelo que es un algoritmo que sale en el artículo, ¿no?, para poder establecer, ¿no?, en base a una encuesta que se hace de los principales compuestos que se utilizan en la práctica agraria, cómo estos se pueden distribuir en la naturaleza y cuáles son sus mecanismos o el éxito en su eliminación. Eso es lo que se propone, ¿no? Se propone un modelo. Ahora, los plaguicidas, ya hace un rato estábamos conversando, pues han sido la penicilina de la agricultura, ¿no? Nosotros en medicina, antes de Alexander Fleming, ¿no?, la gente se moría de sífilis, se moría de enfermedades que ahora son completamente tratables con una ampolla con función residual, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que no podemos dejar de valorar. Pero tenemos justamente que aprender a tratar con estos elementos, porque hay condiciones en nuestro medio y en general que planteamos en este artículo, no diciendo de que el Perú tiene, digamos, un problema en particular en determinada posición de distribución, ¿no?, o de cultivo. Lo que nosotros decimos es que este mecanismo es original y lo hemos testeado en el Perú porque nosotros estamos en el Perú, pero no se ha testeado en ningún otro lado. Y cuán reproducible es depende de los trabajos científicos que se realicen más adelante. Ahora, esto encadena una investigación de más de 10 años, ¿no?, que nos ha permitido poder plantear realidades, hechos, ¿no?, y darles una explicación lógica. A ver, vamos a ver cómo va esto. Ya me perdí, creo, con esta parte. Bien. Entonces, el contexto ecológico del que hablamos es un contexto social, ecológico, tierra, fronteras, ¿no?, y las desigualdades de nuestro medio, ¿no?, que va por la deforestación, el impacto desproporcionado de condiciones sociales en los territorios de poblaciones vulnerables y la dispersión espacial de los pesticidas, que es lo que se plantea por las propiedades. El planteamiento del mapa es un modelo de distribución por las propiedades que se han determinado, ¿no? Y lo que sí encontramos es que el promedio de contaminación a nivel del pelo, en picogramos, en el Perú
implica 11.8 pesticidas por persona y niveles más altos de acumulación, también cantidades más altas, ¿no? Entonces, a comparación de Francia, donde hay 4.3, y otra comparación que es Laos, que se hace en esta misma etapa del trabajo, que era 3.2, ¿no? Entonces tenemos acumulaciones superiores de estos elementos. Entonces la pregunta ahí era, ¿qué es lo que puede estar condicionando esto, ¿no? Y estas son las condiciones: precipitaciones fluviales, ¿no? Las inclinaciones del territorio peruano, las características de la tierra, las características de los plaguicidas, ¿no? Y el tipo de cultivo, ¿no? Y hay realidades que no podemos negar, porque los que sabemos y conocemos algo del campo, pues sabemos que la fumigación se da, que necesitamos cierta protección para poder realizar las fumigaciones, ¿no? Y los sistemas de eliminación pues dependen de muchas cosas, ¿no? Lo otro es el índice de riesgo de cada elemento, que puede ser un factor que predispone a cáncer. Está mapeado y depende de evidencia, ¿no? O sea, no depende de que a nosotros en algún momento se nos plantee esto puede causarlo. Claro, hay una hipótesis que tienes que probar, y de acuerdo al nivel de prueba es que nosotros tenemos calificados los carcinógenos para humanos, los probablemente carcinógenos, los posibles carcinógenos, los que no tienen una clasificación para carcinogenicidad y los que no son carcinógenos, que es una tabla que tiene la Organización Mundial de la Salud a través de la Agencia de Investigación contra el Cáncer. Los elementos que nosotros hemos planteado para este modelo, ninguno de los 31 elementos que se han planteado, ¿no? O compuestos, está clasificado por la OMS como carcinógeno. Son no clasificables respecto a carcinogenicidad. Es decir, por sí solos no hay evidencia científica individualmente en condiciones experimentales que sean carcinógenos para animales o para humanos. Esos son hechos fácticos y que le dan un poco el contexto a lo que vamos a conversar, ¿no? Y lo que tenemos es una cartografía del exposoma agrícola. Exposoma es todo aquello, tanto cultural como elementos externos al cuerpo, que actúan sobre el cuerpo y a lo que estamos expuestos. Hábitos como el tabaquismo, alcohol, pero también radiación solar, ¿no? Porque una explosión solar va a tener impacto sobre nosotros, ¿no? Condiciones del clima, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en este caso los plaguicidas, ¿no? Y la deforestación y el cambio climático son parte del exposoma. Entonces, la costa es semiárida, ¿no? Tenemos valles integrandinos de una topografía, digamos, muy empinada y escarpada, ¿no? Y la Amazonía, que tiene un aparente niveles de aparentemente menores de riesgo por su gran fluidez dentro de lo que es la circulación de aguas, ¿no? Entonces, y esto de alguna manera lava la tierra. Pero, claro, no está exenta. Además, la Amazonía tiene el gran problema de otro elemento que es muy importante y que quizá no se ve claramente en el artículo, que es uno de los elementos más importantes que tiene el Perú en cáncer y cualquier país del tercer mundo, que son las infecciones relacionadas a cáncer. En el Perú, el cáncer se relaciona a infecciones entre el 25 a 30% de los casos. Entonces, hay elementos más allá de un solo elemento exposómico en este asunto, ¿no? Entonces, todos estos datos se agrupan, ¿no? Con los factores de las propiedades de los insecticidas y se llega a un modelo computacional. Y esto es un gran aporte del artículo, que el resultado termina en una cuadrícula por 100 metros cuadrados. Entonces, esta cuadrícula de 100 metros es una cuadrícula muy exacta, ¿no? Y la hemos podido llevar adelante porque los datos del instituto son datos digamos, muy relevantes respecto a la representatividad del cáncer nacional. Esto se ha hecho con una base de 160.000 casos de cáncer, ¿no? Y su procedencia. Pero para darle una potencia estadística,
nosotros no hemos tomado en este artículo el modelo tradicional de clasificación de cáncer por órgano. Y ese es otro elemento que hay que entender. La OMS tiene una clasificación que se denomina CIE-10. Y el CIE-10 agrupa las neoplasias por el órgano de origen, ¿no? Las tipifica y las subclasifica. Entonces atomiza la información, porque hay tantas variables que es difícil que éstas consigan potencia estadística. Entonces hemos regresado nosotros a una de las teorías de clasificación de cáncer, porque todas estas son teorías con plausibilidad biológica. Lo que yo les he mostrado de mutaciones genéticas que nos llevan a cáncer es una teoría que tiene plausibilidad biológica y tiene ciertos elementos de prueba, ¿no? Los elementos como esto funciona, ¿no? Es algo que está bastante sustentado, ¿no? Pero podemos tener, digamos, otros enfoques y verlo de distinta manera. Y esta teoría, es el modelo de Berman, habla de la exposición a nivel de línea germinal, es decir, en el momento en que el embrión, en que es creado el nuevo ser, un ser humano va a desarrollarse, durante la gestación se desarrolla pues a partir de líneas germinales, ¿no? Lo que llamamos ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de cada una de esas líneas germinales vamos a desarrollar órganos y tejidos que se desarrollan a través de unos factores que se llaman factores de transcripción maestros, que son los que le dan a la célula su especialización y que lógicamente a través de mensajes genéticos, ¿no? Son expresados por línea germinal. Entonces ya iban a salir las células del páncreas, el hígado, el epitelio digestivo, la piel, el sistema nervioso, dependiendo de la capa germinal de donde procedan. Y estos factores de transcripción tienen tiempos en los cuales se expresan y tienen tiempos en los cuales se modulan. Entonces, a través de el agrupamiento en 6, valga la redundancia, 6 grupos de órganos, de autotipos de órganos de los cuales se pueden diferenciar, los 160.000 casos o 158.072 casos que se analizan del instituto son agrupados en estos elementos. Y gracias a eso encontramos una potencia estadística que nos permite identificar 436 hotspots o puntos calientes en donde el cáncer, agrupado de esta manera por línea germinal, ¿no? Es más frecuente o tiene mayor incidencia. Entonces, a partir de cada uno de estos elementos, como hemos visto, pues se desarrollan 6 grupos de tipos de tumores, ¿no? Entonces, el impacto de los pesticidas se sobrepone, ¿no?, sobre el impacto o la distribución de los hotspots de cáncer que habíamos nosotros sacado, y este modelo, ¿no?, tiene coincidencias que van a ser relacionadas con las áreas geográficas. Entonces, es un modelo de integración, es un modelo en el cual se trata de asociar las mezclas químicas agrícolas a la incidencia de cáncer y su relación con condiciones climáticas y con condiciones geográficas. Bien, de esta correlación bayesiana del mapa de riesgo ambiental con la inferencia bayesiana salen los clústeres oncológicos, ¿no? Y nos dan clara evidencia que la incidencia de cáncer no es aleatoria, sino que hay un riesgo incrementado por línea terminal, ¿no? Wow. A ver. Todavía no llegamos acá. Bien, ¿no? Entonces, ya aquí a estas alturas estamos viendo que la etiología del cáncer es compleja. La explicación de la génesis del cáncer no ha terminado de desarrollarse. Y esta es una propuesta, una génesis desde una perspectiva diferente. Por línea germinal, por identidad celular, porque la línea germinal llega a un determinado tipo de órgano porque hay elementos que le dan la identidad a la célula para hacer una célula hepática, para hacer una célula digestiva, para hacer una célula cerebral. Todas nacen de una célula que nace de la unión de un espermatozoide y un óvulo, ¿no?
Pero esa célula muy primitiva, esa célula madre, se va a diferenciar. Y ahí es donde entran estos elementos, ¿no? Entonces, los factores de riesgo que proponemos como factores de riesgo son a nivel de esta línea, no de órgano. Y incluyen agentes infecciosos, como hemos mencionado, agentes dietéticos, agentes ambientales, agentes químicos, que nos llevan a una sinergia carcinogénica. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en cáncer de hígado? Porque el hígado es la puerta de entrada, ¿no? Y es la puerta de entrada porque por ahí es el laboratorio del cuerpo, por ahí pasan todos los elementos externos. Entonces, a partir de esto, y un estudio largo que tenemos, que vamos a explicar acá, se plantea un nuevo modelo de carcinogénesis, donde esta esfera termina siendo la célula, ¿no? Esta pendiente que vemos a ver es la forma como los altos niveles, ¿no?, de concentración de plaguicidas que coinciden con la distribución de la, población con cáncer en incidencias a nivel del mapa, ¿no? Nos lleva a una condición o a una propuesta en donde estos elementos que por sí solos e individualmente no son considerados carcinógenos, en condiciones que hemos descrito en el artículo, que tienen que ver con deforestación, con acumulación por las condiciones que hemos mencionado, ¿no? Con una alta exposición, ¿no? Pone a la célula en un momento de estrés en el cual, ¿no?, queda predispuesta a que un segundo elemento en una teoría que se plantea como la teoría de los 2 hits, que para que se realice, se pueda llegar a producirse un tumor, tienen que haber al menos 2 impulsos, ¿no?, o 2 cambios, pues en una condición que no es genotóxica, que no hace un cambio genético de por sí, pero que epigenéticamente la pone en una condición de riesgo, permite que en el caso particular de el cáncer de hígado, que es el que más hemos estudiado, el virus de hepatitis B, que está oculto, que es una infección con baja carga viral, nos lleve a desarrollar en ciertos pacientes cáncer, ¿no? Así tenemos una presión antropogénica que tiene que ver con la expansión agrícola y deforestación, la desproporción socioeconómica que recae sobre poblaciones vulnerables y la mezcla acumulativa a largo plazo que terminan rompiendo este equilibrio. El contexto geográfico, la vulnerabilidad poblacional, ¿no?, nos lleva a una fuerte asociación espacial de un cáncer que se presenta de una manera atípica en nuestra población. Y es el enigma del cáncer hepático peruano, que es algo que probablemente en el artículo no se toca tan a profundidad, pero los voy a explicar porque esto tiene una investigación de más de 10 años, ¿no? En el Perú, ¿no?, la tendencia peruana a desarrollar cáncer por edad a nivel hepático es mucho más joven que en la tendencia global. Y el tipo de cáncer de la población afectada, ¿no?, es muy diferente al que vemos como tendencia global. Mientras que en el mundo el cáncer hepático se presenta en pacientes mayores de 60 años, ¿no?, en la década de los entre 60 y 70 años, ¿no? En el Perú tenemos niños haciendo cáncer con un promedio de edad a nivel de los 30, ¿no?, donde la condición se produce sobre un cáncer que no es cirrótico, con una reserva hepática, ¿no?, y asociado a infección por hepatitis B. Baja carga viral y no detectable por los métodos tradicionales inmunológicos, sino con métodos altamente sensibles de biología molecular. Creo que se está cansando esto. Ahí está, ¿no? Entonces, este cáncer hepático misterioso, inusual, tiene una localización espacial de presentación a nivel de Sierra Central, principalmente en las ciudades de Junín
o en Huancavelica, ¿no? Y son poblaciones en donde hemos encontrado una alta proporción de este cáncer muy grande, mayor de 10 centímetros, por eso se le llama gigante, pacientes con hepatitis B a menudo oculta, con baja carga viral, ¿no? Y en este caso han coincidido tanto el riesgo de los pesticidas, la deforestación en territorios con población vulnerable que tiene ancestría predominantemente indígena. ¿Por qué es importante la ancestría que vamos a llamar indígena, mestiza, peruana, ¿no? En este caso hay etnias originarias? Porque la población peruana, como la población continental originaria, proviene de migraciones. No hay un hombre peruano originario. Provenimos de una migración que viene desde Asia, ¿no? A través de Beringia, ¿no? Y de una pequeña proporción poblacional que viene de Oceanía. Eso es lo que genéticamente se ha planteado. Y esta proporción genética poblacional que viene de Oceanía se va más hacia la parte oriental, por alguna razón, ¿no? Entonces, pero esta población que viene de Asia, que viene de los territorios del hielo, del norte, ¿no? Comparte algunas características con otras poblaciones originarias como los esquimales. Y los esquimales inuit tienen una forma diferente de coevolución con la hepatitis B parecida a la que hemos encontrado en estas poblaciones. Es decir, la hepatitis B viene en cargas virales bajas y tiene relativamente, ¿no?, una baja reactividad inmunológica. Es decir, no se manifiesta de manera inmunológica. Fuera del polimorfismo que podemos tener nosotros respecto a población no estudiada, porque la población con ancestría amerindia, el mestizo peruano, el mestizo latinoamericano, tiene en el genoma del cáncer, particularmente en cáncer, tiene una subrepresentación que va alrededor del 1%. O sea, no sabemos del cáncer de nuestros conciudadanos, ¿no? Bueno, otra cosa que hemos encontrado en la huella genómica de la ancestría amerindia es que este tipo de cáncer es un tipo de cáncer que no se parece tampoco genéticamente a los mecanismos de cáncer hepático, el tipo de cáncer hepático que está reconocido a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que se divide en dos grandes grupos. Me avisan faltando 5 minutos, si no yo nunca acabo, ¿eh? Se divide en un grupo que es proliferativo, ¿no? Y en un grupo que es más bien asociado a cirrosis, que es el más europeo. Ese grupo proliferativo es muy agresivo. Sin embargo, estos dos grupos de cáncer hepático que están mapeados por la OMS son hipometiladores. En el caso del cáncer peruano tiene hipermetilación. ¿Y qué es la metilación? La metilación son mecanismos epigenéticos, es decir, no tienen que ver con cambios genéticos, sino con aquellas expresiones de ciertos elementos que inhiben o estimulan la expresión de genes a nivel del núcleo, ¿no? Hay dos grandes mecanismos de epigenética. Uno es la metilación y otro tiene que ver con las histonas. Pero no son cambios genéticos, son cambios que permiten la expresión del ARN, ¿no? Entonces, en ese sentido, la hipermetilación puede actuar, la alteración de esta metilación puede actuar como un agente de alguna manera supresor de genes de genes reguladores, ¿no? Los que evitan que las células se reproduzcan. Si tú inhibes a aquellos genes que evitan que las células se reproduzcan mediante mecanismos epigenéticos, van a tener una estimulación constante. Si tú inhibes a estas señales, entonces, o le das una estimulación constante, la célula va a estar en un estado de desequilibrio, que son mecanismos que ya no son genéticos, son mecanismos epigenéticos, que es sobre lo que se propone actúa este sistema, ¿no? Esta propuesta es una nueva propuesta, por eso está en Nature,
porque es una nueva propuesta de carcinogénesis que incorpora elementos mecanísticos, ya no solamente plausibilidad biológica, que la sustentamos de alguna manera, sino un mecanismo desde donde puede estar viniendo esta presión exposómica para producir el cáncer. Entonces, esto es básicamente lo que el artículo puede afirmar. El artículo puede afirmar de que hay una mayor concentración en los pacientes testeados, que son 50, que es una validación de lo que propone el modelo de acuerdo a las características físico-químicas y de distribución y eliminación geográficas y climatológicas que incorporan cambio climático, fenómeno del Niño y otros elementos, una validación de que este riesgo está relacionado a pesticidas. Pero hay otro elemento que también el artículo utiliza como validación, y es una huella transcriptómica, porque la transcriptómica también se puede detectar mediante estudio de la expresión del RNA, y eso se ha hecho. Por eso sabemos que el cáncer que tenemos es hipermetilador. Y en los casos que hemos nosotros podido ver, hemos encontrado de alguna manera sencilla entenderlo como cicatrices de exposición a pesticidas de larga exposición en hígado tumoral y no tumoral. Por lo que se plantea que la exposición a pesticidas, a compuestos de pesticidas en general, sin individualizar, porque no lo hemos hecho en el paper, no ha sido parte de lo que se ha hecho, es un elemento que está previo probablemente a el mecanismo de la infección por hepatitis B, que sería el que termina gatillando, ¿no?, la carcinogénesis. Todo empezó con un poco para hacer historia de dónde estamos y por qué estamos, con este estudio del año 2007 del doctor Eloy Ruiz, en donde se reportan 232 casos de un cáncer hepático inusual, presentándose en pacientes muy jóvenes, con una mediana edad de 36 años, ¿no?, y que se presentaba en un cáncer gigante, mayor de 10 centímetros, también se presentaba en niños. Y con este artículo que se presentó en la revista peruana de gastroenterología, por alguna razón llegó a manos de la gente del Instituto Pasteur y del Instituto de Investigación para el Desarrollo, y no lo creyeron. Y pensaron, como generalmente hay cierta mirada escéptica a veces desde el primer mundo de que nosotros tengamos cosas muy diferentes, vinieron a visitarnos, se dieron el trabajo de venir y decir, doctor, al doctor Ruiz, ¿no?, ¿esto cómo puede ser verdad?, ¿no? Y les mostramos que era cáncer hepático. Era un cáncer hepático de diferente tipo de presentación. Y a esto nos referimos, niños con tumores gigantescos, entre 20 y 30 centímetros que podemos llegar a tener, ¿no?, en los cuales, ¿no?, podemos nosotros apreciar, a estas alturas no están asociados a cirrosis de ninguna manera, no están asociados a alguna alteración congénita, y proceden de esta región de alta sensibilidad principalmente, pero que colocan al Perú en la región como uno de los principales lugares en donde este cáncer se presenta. No es el cáncer más frecuente de todos, pero es más frecuente que con nuestros vecinos. Y somos, en relación a presentación, pues uno de los lugares con mayor cantidad de cáncer hepático, ¿no? Como corresponde hacer, cuando uno trabaja con seriedad, ¿no?, se comienzan a eliminar los factores de riesgo comprobados en otra, o probablemente propuestos, porque a los médicos nos gusta mucho decir se ha comprobado, y la verdad es que se ha propuesto un mecanismo, porque no siempre podemos lograr la mecanística, ¿no? Es más, es muy difícil, por eso es que cambiamos constantemente, ¿no? Y pudimos ver en esta publicación, ¿no?, que este cáncer hepático tenía realmente una baja cantidad de carga de hepatitis B, pero que no
era evidente desde los exámenes de rutina inmunológicos, sino que tuvimos que hacerle un PCR digital muy sensible, que es PCR Droplet, con la gente del Instituto Pasteur. Y así detectamos que del 45% que había reportado de positividad serológica el doctor Ruiz en su primera aproximación de relación con hepatitis B, estas cifras se elevaban hasta cerca del 90% de detección de hepatitis B. Por otro lado, se vio lo que les había mencionado, la hipermetilación como un patrón único en el cáncer hepático peruano, en donde teníamos, ¿no?, las clases no proliferativas, que es la que está asociada con hepatitis B, y la clase proliferativa, que es más bien un cáncer más agresivo, ¿no?, que tiene una asociación, ¿no?, pobre con hepatitis B, no es su principal factor. Entonces, nuestro cáncer era diferente. Esta información de este estudio molecular, de este artículo, es la que se ha utilizado para poder establecer las firmas moleculares de riesgos de exposición a insecticidas, ¿no? O sea que estos pacientes han estado expuestos a insecticidas. Para eso hemos utilizado un grupo de 39 pacientes, ¿no?, con cáncer hepático desde el Banco Nacional de Tumores, que ha jugado un rol esencial porque es una plataforma para investigación, que algunos de ustedes han visitado, que tenemos en el país a disposición de investigación en cáncer. Se probaron medicinas herbales, lo que es la medicina tradicional, en los perfiles de exposición a metales, ¿no? Los tipos de micotoxinas, no se encontraron micotoxinas cancerígenas en Fusaria, que no es cancerígeno, que se encuentra en el maíz, en la chicha, ¿no? Se buscó también fasciola hepática como un probable mecanismo de causal, y estos cánceres que estamos viendo no lograron tener una relación clara. Hasta que comenzamos a estudiar en este primer paper, que es el que les mencionaba, que ustedes también lo conocen, 170 ingredientes de pesticidas y metabolitos derivados. De estos se consolidó en 51 compuestos, que han sido los que realmente engloban incluso los metabolitos, ¿no?, para dentro del compuesto. Y de esos 51 se tomaron en cuenta en el modelo 31 compuestos, han sido los incluidos por Jorge, ¿no?, los cuales no están en ningún caso catalogados como cancerígenos por OMS, ¿no? Entonces, la realidad que lo que tenemos nosotros es esto, ¿no? Este es el tejido tumoral, este es el tejido sano, ¿no? Se analizan, bueno, hay 36 muestras pareadas, ¿no? Y lo que se encuentra, ¿no?, es que hay una firma en el tejido peruano en comparación a la de Francia, Taiwán y Turquía, que son las poblaciones controles, que tiene una marca transcriptómica de exposición a carcinógenos no genotóxicos. Eso es lo que se encuentra. Por otro lado, se explica, ¿no?, la crisis de identidad de la célula desde un estrés no genotóxico, al estar expuesta a altos niveles de pesticidas, pues crea una perturbación, ¿no?, de la diferenciación celular, que solamente necesitaría una exposición adicional o una condición especial para ponerla en riesgo de cáncer, ¿no? Así vamos desde el origen de la aplicación agrícola. No, el artículo no puede establecer cuáles son los mecanismos como principales de exposición. Lo que nosotros sabemos es que hay exposición por aire, hay exposición por suelos, hay exposición por el medio ambiente en general, ¿no?, por agua, ¿no? Hay muchos mecanismos como el pesticida llega. Y no es solo, estamos hablando de una población predominantemente rural, ¿no? Y nosotros seguimos investigando cáncer, no solamente cáncer de hígado, ¿no? Los vectores que van por la acumulación topográfica, porque aquí hay un problema geográfico y un problema de suelos que hacen parte de la multifactorialidad, ¿no? La exposición con la interacción crónica humana, ¿no?, que eso se validó con el monitoreo capilar, ¿no?, el circuito regulatorio que he explicado, ¿no?, y el detonante que
planteamos en el caso de cáncer hepático ha sido la hepatitis B, ¿no? Pero esto ha sido estudiado desde este linaje ontogénico diferenciado, ¿no?, de líneas germinales. Es como le encontramos un valor estadístico, ¿no? Macroambiente, toxicología, ¿no?, el medio, ¿no?, la que es la población, el punto crítico epigenético que es liberado hacia un carcinoma hepatocelular con otros factores. Entonces, las contribuciones científicas de esta cooperación: se plantea la cocarcinogénesis ambiental en un país tropical, se plantea al virus de hepatitis B como un agente genómico en esta carcinogénesis. Hay una demostración de una susceptibilidad diferenciada por línea germinal. Hacemos un modelo de análisis integrado y las primeras estimaciones de carga de cáncer atribuida a pesticidas, que, dígase de paso, han tenido repercusión y han tenido publicaciones posteriores en el mismo Nature en el transcurso del mes, ¿no? Porque ahora se ha hecho un trabajo no precisamente parecido, porque no es tan multifactorial, pero sí ya salió un trabajo de firma transcriptómica de cáncer de colon, que está circulando, ¿no? Entonces, y que utiliza un método parecido, un método distinto para decir lo mismo que nosotros hemos encontrado. Nosotros no tenemos contacto con ese grupo, ha sido un trabajo que, bueno, se ha sido desarrollado aparentemente en paralelo, ¿no? Ahora, este modelo, teóricamente, lo proponemos nosotros como modelo replicable para investigación en países de ingresos medios y bajos, ¿no? Desde una perspectiva holística de investigación que incluye no solamente la parte genómica, sino la parte epidemiológica, conceptos muy importantes hacia los cuales tenemos que avanzar, que son la epidemiología molecular y la prevención molecular, porque la epidemiología molecular nos permite tomar decisiones, ¿no?, para medidas de prevención, qué es lo que tenemos que corregir como país, ¿no? Y por eso felicito y agradezco a la Universidad Agraria y a la APIA esta iniciativa, ¿no? Porque nos lleva a un foro de discusión, ¿no?, sin apasionamientos, un foro de discusión objetivo sobre, ok, podemos decir que el problema no existe. Eso no quiere decir que no exista. Nosotros hemos podido decir, el problema existe, no sabemos si existen nuestros vecinos en esta magnitud o más o menos. No sabemos, ¿no?, probablemente si es aplicable a otras realidades, pero este modelo existe y explica el fenómeno peruano y ha sido validado. Y ha sido validado a un nivel que ha sido aceptado en una revista de muy alto impacto y ha sido discutido en foros europeos. Entonces, nos toca decir ahora, justamente en nuestro nivel, sentarnos a discutir qué vamos a hacer como Perú, qué vamos a hacer como Estado, qué vamos a hacer como sociedad civil para que esto se supere, ¿no? Ese es bueno, agradecer todo el soporte que hemos tenido de la cooperación franco-peruana, que incluye la Embajada de Francia, el IRD, el Instituto Pasteur, la Red de Biobancos de Latinoamérica y el Caribe siempre está trabajando con nosotros, el Banco Nacional de Tumores del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la doctora Tatiana Vidaurre, que nos acompaña acá, que es nuestra referente, ¿no? Y bueno, esto es parte de la cooperación. Les presento a Stefan Bertani, ¿no?, Jorge Holness, ¿no?, a quien estamos en China, porque esto ha sido presentado hace poco en IARC en China, ¿no? Este es el equipo del Banco de Tumores, ¿no? Y un poquito mostrarles, pues, lo que hemos estado haciendo respecto a este tópico, ¿no? Queda a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Ahora tenemos a continuación nuestra ronda de preguntas de las personas interesadas. Vamos a pasarles el micrófono y por favor, si podemos ponernos de pie al momento de hacer las preguntas. Buenos días, doctor. Yo quería preguntarle, enlazando un poco el artículo con la reacción que ha tenido, sobre la asociación entre los
plaguicidas o pesticidas y el cáncer? Esa es una primera pregunta, en la cual le pido que nos hable un poco de qué es lo que se puede afirmar de esa asociación de acuerdo a los resultados que ha dado el estudio, y qué es lo que no se podría afirmar también a partir de esa misma relación. Y una segunda, por favor, que nos hablara un poquito más acerca de lo que son los hotspots que se han identificado en el artículo, y cómo también estos hotspots hablan de esa relación entre plaguicidas y cáncer, con miras a poder explicarlo mejor, ¿no? Para que no hayan malas interpretaciones. Esa sería mi pregunta. Bueno, un poquito contextualizar esto para que justamente en aras de que no hayan malas interpretaciones, se entienda que este es un artículo científico. Este artículo, desgraciadamente, no es un artículo periodístico que pueda... Justamente nuestra tarea, y por lo que yo estoy aquí, es un poquito aterrizar un artículo de alta ciencia en un lenguaje que pueda ser accesible a la población general y a la comunidad, a la sociedad civil, ¿no? En este sentido, lo que es claro y no tiene forma de discutirse es que hay una exposición crónica a pesticidas en mayores niveles de lo que se presentan en otros lugares, ¿no? Y que cuando nosotros hacemos una asociación entre la distribución de nuestra población con cáncer, ¿no? Coincide con los puntos de factores de riesgo que se han generado mediante un modelo, ¿no? bayesiano, ¿no? de riesgo. Entonces, esta es una asociación que ha sido potente y que le ha dado justamente la plausibilidad biológica al hecho de que hay un mecanismo de exposición y hay una firma de exposición crónica, ¿no? que ha llegado a calar en la transcriptómica, porque es una firma transcriptómica del hígado tanto tumoral como no tumoral. Eso está documentado. Está documentado también los altos niveles de contaminación por estos plaguicidas a nivel de el pelo en los 50 pacientes que se han testeado. Eso también está documentado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos nosotros decir de los mecanismos? Lo que se propone es un mecanismo de carcinogénesis diferente, ¿no? Porque hasta este momento los mecanismos de carcinogénesis nos llevan en todos los conceptos de medicina de precisión, ¿no? de medicina agnóstica, como le decían, oncología agnóstica, como le han puesto, a justamente enfocarnos en las mutaciones más que en la enfermedad. Decimos, oye, hay otras cosas que influyen, ¿no? Y que son evidentes, y no solo un mecanismo, porque no quiere decir que estemos negando un mecanismo sobre otro, sino que hay más de un mecanismo de llegar al cáncer. Entonces, este artículo lo que propone es un mecanismo de cómo se puede llegar al cáncer. Ahora, estos compuestos no han sido probados individualmente como cancerígenos. Lo que se plantea desde el paper es que la suma de todos estos compuestos en altas cantidades durante exposición prolongada tiene un riesgo incrementado para cáncer. No es que tal compuesto lo tiene o tal otro lo tiene. La suma de todos estos compuestos en los niveles que se alcanzan. Pero también da una mirada acerca de que cuando nosotros usamos estos compuestos, que nadie los está demonizando, porque en todos lugares se usan, ¿no? Tenemos que tener en cuenta no solamente las condiciones de certificación o de alguna manera no imputación de su acción cancerígena, sino condiciones de distribución, sus condiciones de acumulación, las condiciones climáticas y las condiciones sociales y antropológicas de nuestra población, ¿no? Porque, de hecho, esto puede decir muchas cosas que ya no son objeto de nuestro estudio, ¿no? Cómo se está usando, quiénes lo están usando, por qué lo están usando, con qué frecuencia lo están usando. Otra cosa que sí hace el artículo es que hace una comparación de los periodos de niño y los periodos no niño. Y se ve que el uso de pesticidas
aparentemente, y su acumulación se intensifica durante los periodos de niño, ¿no? Lo que hace una asociación directamente con cambio climático. Entonces, eso es lo que el artículo básicamente plantea. No sé si es suficiente, pero es lo que la ciencia puede hacer. Entonces, probablemente lo que necesitamos es más científicos que trabajen sobre el mismo tópico. Acaba de salir el artículo de cáncer de colon. Ellos tampoco pueden hacer una propuesta individual, ¿no? Pero ya dicen que, bueno, pues, o sea, hay una firma transcriptómica de exposición. Entonces, estamos trabajando en eso. No tenemos todas las respuestas, pero estamos generando preguntas, que también es importante. ¿Alguna otra persona más que desee intervenir? Por favor. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Excelente exposición, muy interesante. Me gustaría saber si este modelo ha tenido la oportunidad de presentarlo ante las autoridades del Ministerio de Salud o del Gobierno Regional de Junín, o qué se ha previsto para este modelo explicativo tan interesante de cara al cuidado de la salud pública, sobre todo las poblaciones de Junín y Huancavelica. Muchas gracias. Bueno, en el Perú lo que a veces nos pasa es justamente que mantenemos roles y esos roles se sobreponen, ¿no? Nuestro rol es un rol científico. Nosotros hemos hecho esto en la calidad de investigadores. Entonces, yo le puedo contestar como parte del equipo de trabajo que nuestro trabajo es justamente llegar a proponer, ¿no? Los hallazgos de nuestra investigación, informarlos a nivel del instituto y el instituto los eleva a nivel del ministerio. Hemos cumplido con estas condiciones. Nosotros hemos informado los hallazgos de la investigación al instituto, ¿no? Hemos informado también cuidando siempre las condiciones de privacidad y las condiciones de la publicación, porque las publicaciones tienen derechos, ¿no? Y esto se ha elevado, en lo que tengo entendido, al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el órgano rector de la salud, justamente, y a ellos les gusta mucho recordárnoslo. Entonces, es bueno que a nivel de que este esfuerzo se lleve adelante, pues estos hallazgos que no son del todo novedosos, o sea, probablemente han tomado relevancia desde la publicación, pero nosotros también comunicamos que la hepatitis B es de baja carga viral hace varios años y de que no era detectable del todo por métodos inmunológicos. Entonces, nuestro trabajo es plantear los hechos y los riesgos. El trabajo del Estado es tomar las medidas. Entonces, si sabemos que tenemos cáncer hepático elevado, pues bueno, habrá que vacunar para hepatitis B, ¿no? Porque estamos planteando justamente eso, ¿no? Entonces, las medidas, somos, digamos, de alguna manera un brazo. Nosotros somos científicos que trabajamos en el instituto. El instituto es un brazo ejecutor. El que define las políticas es el ministerio. Y las políticas deben de ser, ¿no?, planteadas en base a la evidencia. ¿Tenemos alguna pregunta más? Muy buenos días. Bueno, ha sido muy interesante escucharlo. Primero porque no es frecuente escuchar este tipo de investigaciones en relación a lo que son plaguicidas y el impacto, en este caso, del cáncer. Nuestra realidad como Perú, soy del ex Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, soy médico especialista en salud ambiental y toxicología. ¿Y cuál es el panorama, no? Y por eso me interesa en venir, porque yo espero que con este tipo de investigaciones se ahonde más en el problema de los plaguicidas a nivel nacional. Y sería interesante en el estudio tomar en cuenta también factores genéticos de lo que son los antecedentes de cáncer. Sería interesante tomar un problema que tenemos y lo hemos visualizado. El uso de plaguicidas por sí no es que obedezca a la ley, que la tenemos vigente, de cómo se debe usar, cuánto y dónde, sino que es un uso que en una agricultura informal como la que tenemos a nivel nacional
el uso indiscriminado de plaguicidas y sus mezclas hacen que haya mayor exposición. Y por lo tanto, le aseguro que habrá un mayor número de cánceres, como sabemos, no solamente hepáticos, sino los famosos mielomas, cáncer de colon, los linfomas no Hodgkins y todas aquellas enfermedades. Entonces, una pregunta que le haría es, ¿esta investigación podría llamar a ser una segunda donde se tomarían en cuenta estos factores de parte del poblador? Es decir, la informalidad, el uso, la genética, ¿no? Además de la zona, además de la deforestación y todo. Y como punto segundo, sería muy interesante también de que este estudio haga que los colegas del Instituto de Neoplásicas comiencen en sus historias a colocar esos antecedentes. Hace varios años nos contactamos con epidemiología del hospital para, en el aspecto ocupacional, tratar de determinar justamente todo este estudio, algo que nos diga dónde estaba el antecedente, la enfermedad y el diagnóstico. Lamentablemente, el diagnóstico llega al cáncer, pero no sabemos los antecedentes ni ocupación que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, desconocemos una real estadística de cáncer en aspecto ocupacional, hablo, y hasta en aspecto poblacional también. Entonces, para mí estos estudios motivan, ¿no?, a que se tomen otras medidas, más investigación, conocimiento de parte de los médicos, sí, efectivamente, de los médicos, conocimiento en el Ministerio de Salud, donde el tema de plaguicidas y metales pesados recién tendrá 10 años, y esto es, ¿no?, y se está luchando a través de una unidad funcional que está metida, incorporada dentro de una dirección de no transmisibles. Entonces, miren la poca importancia que se le da a este tema. Si usted pregunta en general estadísticas en el Ministerio de Plaguicidas, aparte de la epidemiología que le va a decir cuántos intoxicados hay por año, no va a encontrar usted nada. Entonces, sería interesante este tipo de investigaciones, ¿no?, y en coordinación con la universidad y con la sapiencia que tienen acá los expertos de plaguicidas, poder desarrollar mayor investigación. Sería, muchas gracias. Gracias. No entendí la pregunta. ¿Hay una pregunta o es un comentario, ¿no? Sí. Gracias. Disculpe, pensé que ya iba a responder. Muchísimas gracias por su exposición, doctor, muy interesante. Felicito también a la APIA por esta brillante iniciativa y espero que se repitan otros tipos de eventos desde la naturaleza. Mi pregunta básicamente está enfocada a la preocupación que tenemos desde el punto de vista de los apicultores, debido a que hemos notado una alta incidencia de mortandad de abejas y polinizadores en general, entre ellas las abejas nativas, debido al uso indiscriminado de insecticidas. El día de ayer tuvimos una reunión, creo, bastante interesante e importante, porque como nunca asistieron representantes de DIGESA, del Ministerio de Agricultura, de SENASA, para poder instaurar un equipo multifuncional que pueda determinar el origen de toda esta problemática tan grande que tenemos a nivel de los apicultores. Pero sabemos que también, así como se está haciendo un uso indiscriminado de los insecticidas y pesticidas en el campo, hay incidencias notables, como lo ha demostrado el día de hoy, en la salud humana. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto se están haciendo investigaciones en donde se puedan demostrar el efecto desde el punto de vista alimenticio, es decir, del consumo de las personas comunes de productos agrícolas que han sido tratados con insecticidas en general, ¿no?, tipo fresas, tomates, etcétera? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta y creo que se articula muy bien con el comentario anterior, ¿no? Creo que no estamos entendiendo bien cuál es nuestra
condición, nuestra situación. En el Perú, la investigación, como en todo el mundo, necesita financiamiento y está a cargo de las universidades principalmente y los institutos públicos de investigación. Desgraciadamente, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas no está considerado en el rubro de Instituto Público de Investigación. Es un instituto público especializado. Los que hacemos investigación en el INEM lo hacemos buscándonos el financiamiento, ¿no? Y lo hacemos prácticamente ad honorem. Entonces, es un gran esfuerzo el que hace el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en generar conocimiento y en postular a los fondos a los que nos permiten postular, porque no nos permiten postular como Instituto Público de Investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos logrado hacer esta investigación a pesar de todo. No con el apoyo de todos. Lo hemos logrado hacer a pesar de todo. Y si puedo hablar de cooperación, hablaría mucho de la cooperación internacional, ¿no? Y de las facilidades que tenemos dentro del instituto, de ciertas flexibilidades. Pero realmente hay que mirarnos un poquito hacia adentro y decir, o sea, ¿cuál es la investigación que está haciendo la Universidad Agraria? ¿Cuáles son los financiamientos que tienen o a qué financiamientos están ustedes incorporándose para el tema que corresponde a una partecita de la multidisciplina que hemos metido a esto, ¿no? O sea, el fin de estudio de nosotros es el cáncer. Nosotros no hacemos investigación ambiental propiamente dicha. Hemos tenido un estudio que ha demorado desde el 2007, tenemos 15 años estudiando un tipo de cáncer, porque esa es la dedicación que amerita una línea de investigación para conseguir una publicación en Nature, ¿no? Todos podemos publicar en cualquier revista. Esta publicación en Nature, que es de alto nivel científico, ¿no?, se consigue con estos tres elementos, ¿no? Financiamiento, cooperación internacional y perseverancia. No es una investigación que haya nacido de un día a otro, no nos sacamos la tinca, ¿no? Es más, o sea, ni siquiera podemos comprar el número porque no nos quieren dar plata, ¿no? Entonces, seamos claros en esto, ¿no? Nosotros tampoco tomamos decisiones de salud pública, ¿no? Las decisiones de salud pública vienen desde el ministerio, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos con nuestro rol, informamos. Ahora, cada acción tiene que tener un financiamiento, si no, pues sigamos publicando leyes que no tienen ningún financiamiento y crean financiamientos universales, ¿no? No, es una cuestión política, yo no soy político, de repente si hablo más comienzo a hacerle daño a mi organismo. Gracias. Bueno, buen día. La doctora Vidaurre nos está acompañando, ella es política. Buen día. Buenos días o buenas tardes. Sí, una vez más queda demostrado la importancia de que el sector salud debería estar ligado íntimamente en los trabajos con agricultura. Porque esto se evidencia realmente que estos vacíos que ocurren es porque no hay esa conexión. En relación a su presentación, usted manifestó de que en Huancavelica y en Huancayo había una mayor incidencia de estos cánceres, ¿no? Está demostrado que en los cereales, los ataques tanto de Fusarium como Penicillium son toxinas que afectan el hígado y en muchos casos están demostrados que esto trae y lleva a tener problemas de cáncer al hígado. En la sierra hay muchos problemas con el maíz amiláceo. Maíz amiláceo que muchas veces son dañados por los pájaros, los papagayos, y esto pone en exposición para el ataque de Fusarium. Y en realidad muchas veces cuando uno va en las visitas, en la cosecha, puede ver una alta incidencia de cosecha con daños de presencia de pudriciones causadas por estos hongos. La gente suele dar estos maíz, el maíz que está dañado, suele dar a los cerdos o puede dar a las aves que comen, y está demostrado que esos causan problemas de hígados a esos animales, y si la gente come,
por ser tan estables, causan problemas de salud. Me gustaría algún comentario sobre eso. Sí, lo estudiamos. Es este artículo, ocurrencia natural de fusaria como producción de micotoxinas. Sí es cierto, hay. No encontramos asociación para este cáncer. Nosotros hemos estudiado este cáncer en particular por la asociación epidemiológica y en lo que nosotros encontramos fusaria. Sí se encontró, pero no hemos encontrado la asociación con cáncer porque tampoco está planteada como un cancerígeno, ¿no? Ese es el comentario que puedo hacerle en base a lo que nosotros hemos visto, por lo menos es eso. Es concreto. La doctora Tatiana quería hacer un comentario. ¿Sí? Rapidísimo. Solo felicitarlo, ¿no? Es una excelente exposición y muy linda investigación. Solamente es puntual acerca del fipronil. Quería saber si el fipronil es lo que se ha encontrado, en qué porcentaje en las personas con cáncer al hígado. No se ha individualizado en esa magnitud, ¿no? Lo que se ha encontrado es que de todos los compuestos, pues este es constante, ¿no? No podemos atribuirle especialmente una causalidad, ¿no? Individualmente, ¿no? El nivel del estudio no va hacia eso. Bueno, buenas tardes. Bueno, quería complementar un poco el concepto de cómo vemos estos avances en la oncología, ¿no? Estamos entendiendo cómo está funcionando los factores de riesgo que se dan para el desarrollo del cáncer, no solamente que son biológicos. Entonces, eso es lo que llamamos exposomas, es la exposición de una serie de factores que todos juntos pueden determinar el desarrollo de un tipo de tumor. Y además, en este caso es por líneas de desarrollo embrionario, pero no es específicamente asociado a un solo factor este modelo matemático, ¿no? Y en este contexto, si nos ponemos a pensar qué factores hay en cualquier país o en cualquier sociedad que te dé el cáncer, entonces es muy difícil enfrentar la enfermedad pensando cada tipo de factor, si son solo pesticidas, si son infecciones, si son el comportamiento humano, como son la forma como vivimos, ¿no? El sedentarismo, el hecho de la nutrición, la forma como comemos, todo eso, enfrentar como qué hacer para prevenir el cáncer. Entonces tiene que ser acciones, digamos, en diferentes partes del sistema y multidisciplinarias, ¿no? Del sistema de atención. Nosotros desde la parte clínica hacemos intervenciones que tienen que ver con el impacto ya desde la enfermedad, ¿no? O antes que se enferme el paciente, como son de la detección temprana y la prevención del cáncer. En otras áreas, las acciones pueden ser mucho antes de que suceda, incluso los riesgos que se pueden producir. En ese contexto, creo que las investigaciones colaborativas son las que nos van a ayudar a resolver este tipo de situaciones e ir evolucionando. Y yo sí creo que en el tema oncológico hemos mejorado en los últimos años. Ha existido el Plan Nacional de Control de Cáncer, que se llamó Plan Esperanza, que dio la oportunidad de avanzar en este tipo de investigaciones desde el punto de vista clínico molecular, ¿no? Estas colaboraciones científicas que tenemos, conexiones en grupos cooperativos internacionales para la oncología personalizada y prevención, porque ahora la prevención del cáncer, como ya vieron, es molecular. Y no solamente molecular en este contexto que tiene que ver con los pesticidas, sino con el conocimiento de todo el material genómico y el secuenciamiento genómico de nuestros pacientes, que tenemos bases de cáncer de mama, cáncer de colon,
donde analizamos todas esas secuencias moleculares, y solo analizando el riesgo de los tipos de genes también es todo un mundo difícil de controlar. Pero en el tema que nos convoca el día de hoy, creo que tenemos una gran oportunidad con la Ley Nacional del Cáncer. Esa ley nos permite hacer un trabajo más completo, ¿no? Desde integrar, que sea multisectorial, integrar las acciones, y también nos permite más líneas presupuestales dentro del sistema de salud. Y creo que estos cambios que se están dando a favor del control del cáncer, y que se pueden magnificar si todo el mundo le da el aporte que necesitan, no solo en la investigación, sino en las acciones sanitarias, nos va a llevar a entender mejor nuestras intervenciones de control del cáncer, pero también ayudar a estas poblaciones que podemos identificar que son más vulnerables. Y creo que y medidas sanitarias a veces, como lavar con agua y sal las verduras, nos pueden ayudar a neutralizar efectos de pesticidas, o también, como dijo el doctor, la vacunación contra la hepatitis B, asegurar que estén todos los niños vacunados. O sea, quizás no podemos modificar el entorno, no podemos modificar ciertas situaciones, pero podemos hacer respuestas específicas para problemas y mitigar estas situaciones dependiendo de cada región o cada realidad. Yo sí creo que esta reunión nos puede dar un panorama más esperanzador que asustarnos por un resultado de una investigación científica. Y yo creo que una cosa esencial para poder llevar adelante un trabajo realmente productivo es partir de la realidad, ¿no? La realidad la conocemos todos de una u otra manera, ¿no? La realidad de una agricultura, digamos, de subsistencia, en donde la persona que se dedica al campo, y esto lo digo por una observación directa, ¿no? Que depende a su economía completamente de su cosecha, pasa más allá de simple y sencillamente juzgar cuánto insecticida usa, sino tratar de entender por qué lo usa, ¿no? Y por qué no lo usa de la manera más adecuada. Y eso es un acompañamiento también en el cual nos estamos quedando eficientes, en donde todos podemos colaborar, ¿no? Entonces, porque, y lo he comentado más de una vez, ¿no? Si tú cuando estás en tu jardín, en tu frutal, ¿no?, te preocupas y le terminas metiendo cosas que no entiendes, ¿no?, que el jardinero te dice, ¿qué podemos esperar de esta gente que vive de una economía de subsistencia, donde pequeña porción de tierra les va a dar no es nuestro campo, necesitamos la multidisciplina. Nosotros investigamos cáncer. Doctor Casavilca, felicitaciones. Yo creo que ha sido una exposición muy buena sobre el tema. Yo creo que complementando lo que usted dice, en el caso específicamente se ha tratado del efecto que tiene sobre el cáncer, pero el qué hacer involucra algo más, porque el daño no solamente es el cáncer, puede afectar a distintos órganos sin llegar al cáncer o otro tipo de modalidades, ¿no? Por eso, a nivel de muchos colegas profesionales agrarios que están hablando de que debería enfatizarse más en un uso racional de plaguicidas en el manejo de plagas. Una última pregunta. Muchas gracias. Es más un comentario que una pregunta, pero lo que acaban de decir, ¿cuál es la tarea de los que estamos en el sector agrario? Y quiero hacer referencia a una investigación anterior de uno de los coautores del estudio que ahora nos reúne. Hace 6, 7 años, no, menos de 7 años, se hizo una investigación para evaluar la calidad de las recomendaciones
sobre uso de plaguicidas en los pequeños negocios que venden plaguicidas en los Andes de Ecuador, Perú y Bolivia. Un grupo de investigadores andinos y franceses entrevistaron, me parece que fueron 1.200 tiendas de plaguicidas en los 3 países y evaluaron si la recomendación de uso de plaguicida, si el vendedor había identificado la plaga, había identificado el producto correcto y había recomendado las condiciones de uso de ese producto según la ficha técnica del producto. Y el resultado fue que únicamente el 12% de las recomendaciones de los vendedores de plaguicidas acertaron en los 3 puntos: reconocer la plaga, identificar el producto correcto y recomendar las condiciones de uso apropiadas. Ese es uno de los vehículos que aumenta la exposición a plaguicidas, sin duda, y yo recojo el valor fundamental de la manera de entender ese mapa de riesgos para poder hacer recomendaciones de investigación y de política más adelante. Y yo creo que sí tenemos que estar asustados, porque los datos de SENASA de los últimos años muestran una situación de terror. Miles de muestras de alimentos que son analizados por SENASA muestran, por ejemplo, el del tomate por encima de los límites máximos, en el ají 80 y tantos %, en la papa en el Valle del Mantaro 40% y cosas por el estilo. Entonces creo que hay una tarea muy importante, pero tengo una pregunta. Usted dijo que la metodología que han utilizado ofrece una nueva vía para países de ingresos medios y bajos. ¿Por qué para los países medios y bajos? ¿Por qué no para otro tipo de países? Bueno, en este aspecto justamente, y este grupo tan importante con el cual seguimos vinculados y está en ejecución de un proyecto desde Ecuador, en el cual estamos implicados también, se ha enfocado, ¿no?, a elementos que son, el trabajo se ha enfocado en elementos muy regionales, ¿no?, mucho de nuestra realidad. Entonces nuestra realidad se parece más a la de nuestros vecinos que compararnos con Europa. Es más, o sea, cuando se ha discutido este artículo en Europa, ellos mismos han planteado en muchos detractores, pero esto no es aplicable acá. O sea, está bien para Perú, ¿no?, pero acá nuestra condición es diferente, nuestra realidad es diferente, nuestra geografía es diferente, ¿no? Entonces, por lo menos en la región andina nos parecemos mucho, ¿no? Yo creo que el modelo podría tener un primer... Y el uso, como dice la doctora Vidaurre, ¿no?, la forma como se utilizan los pesticidas. Ahí justamente cuando mencionaba lo de los pesticidas, una iniciativa que se me hace interesante, en cáncer que tenemos que ser tan eficientes y trabajamos con sustancias tan tóxicas como los quimioterapéuticos, ¿no?, usamos protocolos. Entonces, y si es que solamente el 12% ha podido coincidir, ¿por qué no introducir protocolos de manejo de acuerdo a identificación de plaga? O de acuerdo a frecuencia de plaga. O sea, llevar un poco la tecnología médica a lo que es la visión del manejo de los plaguicidas a nivel nacional. Podría ser una forma, son ideas, ¿no? Y justamente de eso se trata la multidisciplina, llevar nuestra experiencia para poder dar ideas y mejorar las condiciones, ¿no? Gracias, muchas gracias por la invitación. Creo que los he aburrido bastante ya hasta el momento. Nuevamente aplausos para nuestro señor expositor. Vamos a invitar, por favor, al doctor Sotomayor nuevamente para nuestra mesa de honor y también al presidente de la PIA, doctor Taboada. Acompáñenos nuevamente. Todavía no se nos vaya, señor expositor, acompáñeme por favor en la mesa. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Han hecho que este conversatorio sea muy interesante. De parte de la universidad, a través de sus autoridades, vamos a saludar al doctor Alberto Barrón López como rector de la universidad, quien también participa con su venia de este evento. Al doctor Fernando Rosas Villena, quien
también facilita desde el área académica, y a nuestro vicerrector Jorge Jiménez Dávalos como vicerrector de investigación, quien también ha hecho presente su saludo para todos ustedes. Con este reconocimiento va a haber la entrega de un certificado para el doctor Sandro por parte del doctor Sotomayor. Bienvenido. Permítame. Muy bien. De esta manera, la universidad reconoce al doctor Sandro Casavilca Zambrano por su gran aporte y compartir su información. Nuevamente las fotografías. Invitaríamos a nuestros invitados, por favor, pasar a tomar la foto que ustedes deseen. Por favor, doctora, ¿nos acompañaría en la fotografía también?